La película Unicorn Wars surge de una historia corta de cómic que hice hace un montón de años, 14 a lo mejor. Después en el 2012 hice un cortometraje que se llama Sangre de Unicornio, que está hecho en lápiz, acuarela, de una manera muy punk, muy autodidacta. Maldita bola de sebo. Espantará toda la caza. Y en 2017 decidí expandir esta idea, el cortometraje, a un largometraje y ampliar sus temáticas, sus personajes. Y bueno, esto es una historia que es una fábula antibelicista que habla de un conflicto entre los ositos y los unicornios que habitan en el bosque mágico. Pero la verdadera historia es una guerra interna entre dos hermanos, dos protagonistas, dos ositos protagonistas, por el amor de su familia. ¡Reclutas! Hoy es un día muy especial. Por fin soy soldado. ¡Hermanito! ¡Los actos tienen consecuencias! En esta película quería hablar un poco del origen común de todas las guerras. Que bueno, en este caso pues los ositos viven en una sociedad muy religiosa y militarizada, que controlan la opinión pública y que ellos quieren conquistar el bosque mágico porque consideran que es suyo, ¿no? Y todo esto, bueno, pues nos remite un poco también a todas las guerras que siempre tienen esos orígenes socioeconómicos, políticos, religiosos y de invasión, ¿no? Y era un poco de lo que quería hablar en esta película. Es la peor compañía que he visto en mucho tiempo. Es que la cama está súper mojada. Precisamente, Capitán Hocicos. Son perfectos. Esta película yo la empecé a escribir hace 6 años. Es una producción española y francesa, con una parte en Galicia, otra en País Vasco y otra parte en París y otra en Angoulême. Somos 4 estudios que hemos trabajado y tiene el apoyo de televisión española, de televisión gallega, vasca y también del cine francés, ¿no? de instituciones francesas. Es una película que se hizo buena parte en pandemia, con lo cual hemos tenido que trabajar mucho a distancia. Yo casi no he podido viajar a los demás estudios. Tenía que hacerlo todo por un software en línea, ¿no? Estar controlando el trabajo de 80 personas casi por internet, ¿no? Y eso pues fue un problema, ¿no? Luego además es una película que para mí es una película muy ambiciosa, una película bélica donde hay una gran batalla, donde hay más de 40 personajes principales, una película muy coral, pero al final es una película que tiene un presupuesto muy ajustado. Nuestra película está sobre los 3 millones de euros. Para hacer este tipo de cine es complicado, ¿no? Y animación, que es muy costoso, muy largo y muy complejo. Ay de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará tal proeza. La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar su cuello. ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! No es mi primera película, es decir, yo he hecho 4 cortometrajes y una película anterior, que se llama Psiconautas, y llevo trabajando 10 años con gran parte de un equipo de hace más de 10 años, y entonces nos conocemos muy bien y nosotros sabemos cómo sacar lo mejor de cada artista. Somos un equipo pequeño pero muy controlado. Mucha gente viene del cómic, entonces podemos utilizar para ciertas cosas. Tenemos animadores, bueno, el director de animación, Chris Zembe, con el que llevo trabajando más de 10 años, que nos entendemos muy bien y él sabe muy bien lo que yo quiero y sabemos entendernos muy bien. Y yo creo que la cuestión es, si no tienes dinero, busca la creatividad, ¿no? Tienes que ser muy creativo y si la cosa no puede estar animado a 2, pues estar animado a 3 o a 4 y lo que tienes que buscar es una historia que te guste o algo que te llene, una historia potente, artísticamente interesante y trabajar como puedas, ¿no? Yo lo que sí que recomendaría es pues que la gente que quiera hacer películas primero empiece haciendo un cortometraje. Porque ahí va a ver todos los problemas que van a tener, ¿no? Va a ver todos los conflictos que hay, cómo sacar los proyectos adelante y bueno, yo hasta llegar a esta película Unicorn Wars he tenido que pasar por presupuestos muy pequeños, haciendo cosas yo solo prácticamente bueno, digamos, esto es un recorrido, ¿no?
La película cuenta una guerra externa entre los osos y los unicornios, pero en realidad hay una historia, que es la verdadera historia, que es una guerra interna entre los dos ositos principales, Gordy y Azulín, por el amor de su madre. Entonces es muy interesante cómo las dos tramas, esta guerra externa y la guerra interna, se entrecruzan y cómo se va resolviendo un misterio familiar, que es por qué los personajes son así, por qué son tan antagonistas, por qué uno parece tan bueno y el otro tan malo. Y toda esta guerra interna, que se va revelando poco a poco en la película, al final influye en la gran batalla final y en la guerra externa. Y era un poco una de las ideas principales, y yo creo que las escenas de los flashbacks, en donde se muestra los misterios, el misterio de la película, creo que han quedado especialmente bien. Trabajar con temas contemporáneos y actuales, pero siempre desde la metáfora del mundo fantástico, porque creo que desde estos universos puedes dar una visión diferente de la realidad, y me parece como muy interesante, ¿no? Yo suelo trabajar con estos animales, funny animals de esto, ¿no? que te recuerdan un poco a las series clásicas y todo, pero su comportamiento es siempre, bueno, muy cuestionable y como que representa un poco la parte oscura del ser humano, ¿no? Y en ese ejercicio de contrastes es donde está a lo mejor el interés de esta película.